Hola, ¿qué tal amigos amantes de las suculentas? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a mi canal, el lugar donde les explico todo sobre suculentas de una forma fácil y sencilla. Yo soy Alejandro para los que no me conocen. Y en este video les voy a mostrar, les voy a hablar un poco acerca de mí y el por qué deberían considerar suscribirse a mi canal. Pues bueno amigos, como les acabo de comentar, les voy a hablar un poco acerca de mí. Yo soy Alejandro Cortés, mucho gusto. Yo soy egresado de la Facultad de Biología, soy biólogo y bueno, de la UAP, orgullosamente guapo. Pero ¿en qué consiste estudiar biología? Pues algunos piensan que solamente se trata de estudiar plantas y animales, otros ni saben qué es saber estudiar biología, pero no solamente son plantas y animales. También se trata, bueno, a nosotros nos dieron las bases de cada uno de estos puntos que les voy a dar. Hay muchísimos más y para estudiar cada uno de ellos se necesita estudiar un posgrado o un doctorado. Así que es muy denso estudiar una carrera como esta. Como les comentaba, también vemos proteínas, moléculas, comportamiento animal, comportamiento vegetal, ecosistemas, biotas. Dentro de la carrera de biología se divide, en cierto punto de la carrera nos dividimos en laboratorio y en campo. Los de laboratorio pues van más allá en estar, como dice la palabra, en laboratorio para estudiar como por ejemplo virus, proteínas, moléculas, hacer experimentación, pero también los de campo lo hacemos, pero vamos más allá de laboratorio y salimos a campo para observar nosotros a simple vista, o más bien a observar el comportamiento de los animales, el comportamiento de varias plantas con nuestros animales y hacer una especie de simbiosis. Eso sería un poco más o menos de qué es estudiar biología. A lo mejor suena complicado y la verdad lo es. No por eso me tardé casi 6 años en terminar la carrera. Ya estoy titulado. Y bueno, no soy experto en esta área de las suculentas, pero sí tengo muchísimo tiempo con ellas, desde que tengo memoria. No solamente con las suculentas, también con muchísimos tipos de plantas, ya sean acuáticas, ya sean de sombra, ornamentales, frutales, de lo que se les pueda ocurrir. De hecho, si ustedes gustan, puedo hacer un video acerca de esquejes, no solamente de suculentas o, por ejemplo, de los cactus. También se pueden hacer esquejes con frutales, con jitomates y, bueno, diferentes tipos de plantas, pero que sean de la misma familia. Eso es lo importante. Como les comentaba, no soy experto, muy experto o tan experto en este lado de las plantas, pero sí he tenido mucha experiencia con ellas. He hecho experimentos, les he puesto aquí, les he puesto allá, les he echado esto y esto y esto y experimentos, como les acabo de mencionar, para saber los cuidados y mantener nuestras suculentas o en general nuestras suculentas en un buen estado. La carrera de biología me ha enseñado esto de la experimentación de las suculentas, el método científico, y yo lo he aplicado en las suculentas y en general en todas las suculentas. Y yo con mucho gusto he creado este canal para poder darles de todo corazón todo este conocimiento que he generado, que me han inculcado mis profesores, que he aprendido con la experiencia, y con mucho gusto se los vengo a ofrecer, se los vengo a enseñar para que ustedes no cometan estos errores, para que sus suculentas o en general a cualquier tipo de plantas se les llegue a morir y pues no caigan en la desesperación y digan ya no quiero nada, ya los voy a tirar y ya que se mueran, pero no, yo no quiero que llegue el caso y por eso estoy aquí, he creado este canal para mostrarles, para darle toda mi experiencia a ustedes para el cuidado de suculentas y en general otro tipo de plantas si ustedes gustan que haga ese tipo de plantas, de videos, perdón. Y pues bueno amigos, ese es el motivo por el cual yo explico a ustedes para que ustedes consideren suscribirse a mi canal. Les vuelvo a repetir, yo no soy un experto. Yo tengo muchísima experiencia con estas plantas y en general otro tipo de plantas. Yo les, de todo corazón, les doy mi conocimiento para que no sufran con estas plantas. Y así que bueno, eso sería todo amigos.
Si tienen alguna duda o sugerencia, ya saben, para hacer otro tipo de videos que tengan que ver con plantas, pero también de suculentas, que es para eso creé este video, este canal. Háganmelo saber en los comentarios o a través de las redes sociales. Como siempre, se los dejo abajo en la descripción del video o a través de las redes sociales, que también se los dejo a través de la descripción del video, perdón. Y por último, no olviden suscribirse, compartir y activar la campanita para que no se pierdan de más contenidos que subiré cada semana. Nos vemos.